Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 30 minutos, son las 6 de la mañana con 30 minutos. Como siempre, un placer enorme saludarles a ustedes, agradecerles que desde tempranas horas de la madrugada están pendientes de la señal de Grupo Megavisión para mantenerse informados y posteriormente también aprovechar ese espacio de análisis político para poder comprender, entender y desde luego ampliar detalles de los temas que se abordan acá en Diálogo con Ernesto López. Así que desde ya, bienvenido, gracias, me da muchísimo gusto, como siempre, ponderar ese espacio que hacen en sus agendas para poder estar en sintonía de nuestro programa. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida a la diputada Milena Mayorga, quien recién fue nombrada por el Ejecutivo como embajadora de El Salvador para los Estados Unidos. Milena, gracias por acompañarme esta mañana. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Estoy muy honrada de este nuevo cargo, de este nuevo compromiso en mi carrera política y sin duda que tengo todo el mejor empeño y entusiasmo para llevar el nombre de El Salvador en alto. Tú eres conocedor que en los últimos 10 años la mirada de El Salvador se dirigió más que todo al sur y esto afectó un poco esa relación tradicional de amistad, de lazos de cooperación inclusive con Estados Unidos y otras partes del mundo. Sin embargo, el presidente Nayib Bukele ha tenido muy buenos acercamientos con el gobierno estadounidense y él de primera mano ha estado trabajando en mejorar esa relación desde el día número 1. Así que a mí me toca continuar el proceso de afianzar esos lazos de amistad, la cooperación que está prometida para El Salvador también y que sobre todo en este despegue económico, en esta nueva normalidad, se pueda hacer efectiva esa cooperación. Y más que todo también, te digo Ernesto, recibo con muchísimo agrado los mensajes de satisfacción, de apoyo, de solidaridad, no solamente de los salvadoreños acá, que se van a sentir muy bien representados conmigo, esos son los mensajes que me envían, sino de la diáspora. La diáspora se ha identificado mucho con que me han nombrado a mí como representante del gobierno de El Salvador en Washington, porque yo he estado muy de cerca con la diáspora, los he apoyado en cada uno de los temas que han necesitado mi respaldo en la Asamblea Legislativa. Y ¿sabes qué pasa? Que tradicionalmente en estos últimos 35 años, Ernesto, se ha visto a la diáspora y a veces hasta con, siento yo un poco despectivo el tema de los remeseros. Y sabemos que sí aportan alrededor de 5.000 millones de dólares en remesas. El 2% del PIB lo tienen ellos, 2 Pero o 3%. Cuando tú analizas, ellos primero tienen que salir con todos sus compromisos familiares, incluso de sus impuestos, colegios, qué sé yo, y mandan un porcentaje de sus ganancias a sus familias y ese nexo, ese lazo sigue vigente y sin embargo, aunque ellos son tan importantes para nuestra economía, en la Asamblea Legislativa se les ha tratado como ciudadanos de segundo grado. Bueno, vamos a tener una muy amplia conversación contigo esta mañana, sobre todo lo que representa y tal y como tú en la primera instancia lo estás describiendo, ostentar un título de esta envergadura. Tú sabes bien que este cargo es de mucho peso político, claro, ¿no? Sabes lo que representa, la responsabilidad que tiene, ¿no? Por supuesto, y yo te lo mencionaba, esos lazos de amistad que sí se desgastaron en los últimos gobiernos del FMLN, no lo podemos negar, porque sabemos las contiendas que ellos llevaron en contra del imperialismo, quemaban la bandera de Estados Unidos en este país, veíamos actos donde ponían pancartas que decía Yankee Go Home, y eso realmente era una ofensa para los salvadoreños que confiamos muchísimo siempre en esa relación de amistad que ya es tradicional con Estados Unidos y que siempre ha estado con El Salvador en los momentos más difíciles. Si nosotros nos remontamos en la historia, nos han acompañado en los momentos de más crisis de este país y la pandemia del COVID-19 no fue la excepción. Hemos visto cómo
nos acompañaron en el proceso de otorgarle a todos nuestros héroes en los hospitales todo el equipo de bioseguridad, trajes especiales, ventiladores para nuestro hospital, que es pionero en la región, y que ahora que tenemos la amenaza, Ernesto, de que viene una segunda ola ya para Europa, y es natural que esa segunda ola de repunte de casos de COVID tiene que venir a la región, es natural, vamos a estar muy bien preparados, y ellos fueron parte de los países solidarios. Sí, es nuestro principal socio comercial y socio confiable. Así que, como tú dices, esa gran responsabilidad política y es de mejorar incluso la imagen de El Salvador. No ha habido nadie en este momento que ha estado en Washington hablando por la agenda que tiene el gobierno de El Salvador, que es una agenda diferente. Pero sí están muy al tanto, Ernesto, de que se ha trabajado el tema migratorio. Claro. Según el secretario Pompeo, también vino a hacer acuerdos con nuestro gobierno para detener esa migración irregular. Y este año, según la OIM, se ha reducido un 90%. Sabemos que también las fronteras han estado cerradas, pero esto es bueno porque los niveles de seguridad han disminuido, es decir, perdón, los niveles de criminalidad han disminuido. Hay un ambiente de más seguridad que era la causa número uno por el cual emigraban, porque si tú tenés un hijo adolescente... Cualquiera puede creer que nuestros hermanos salvadoreños residentes en el extranjero viven mucho más lejos de nosotros cuando están más cerca de nosotros. Ellos muy pendientes de su familia, están muy pendientes de la parte económica, es decir, son un sostén vital para ellos. Milena, ¿te esperabas este cargo, este nombramiento? Fíjate que te voy a ser sincera que varias personas se me habían acercado y me habían ellos dicho, tú tienes un muy buen perfil para embajadora en Estados Unidos. Sin embargo, tú sabes que mi contienda era... La Comisión de Relaciones Exteriores, ¿estuviste en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea? Sí, desde el día 1 de la donde también hay como una pequeña escuela, ¿no? Para entender y comprender qué es el Estado salvadoreño frente al tema de cooperación y relaciones con otros países. Por supuesto, ¿no? Eso también me abrió la puerta, como tú dices, a estar más cercana al tema de las relaciones internacionales, que sabemos que las dicta el gobierno de El Salvador. Nosotros en la Asamblea Legislativa nada más ratificamos convenios, pero esas decisiones las toma el gobierno que siempre está de turno. Esto es importante que lo conozcamos porque la mecánica en otros países es diferente, pero en El Salvador es el presidente de la República quien es el que toma estas decisiones. Hace nombramientos. Ahora, te digo, realmente muchas personas me lo venían como anunciando, de que proponiendo ocupar un cargo en el extranjero. Pero mi finalidad era conseguir una reelección. Tú sabes la lucha que he tenido incluso frente a la Corte Suprema de Justicia por medio de un amparo, porque me dejaron atada de manos. Trabajar en la Asamblea Legislativa... Quería seguir, digamos, esa lucha interna por querer cambiar todos aquellos patrones que a tu juicio en el país no están funcionando. Es que eso fue lo que me motivó a incorporarme a la política, poder tener un relevo generacional, porque para tener un nuevo país necesitas nueva gente. No puedes pretender cambiar algo haciendo lo mismo. Y hasta Einstein lo dijo, o sea, no puedes estar haciendo una y otra vez lo mismo y pretender resultados distintos. Necesitas gente diferente, con una mentalidad diferente. Claro, pero ya te susurraban al oído de que te podían dar un cargo en el extranjero, ¿no? Fíjate que inclusive personas como tú, por decirlo, que me lo decían, tú serías muy buena embajadora, no hay embajadora en Washington. Sin embargo, mi misión era conseguir la reelección. No se pudo, todavía está mi amparo en la sala, todavía estoy peleando los derechos de igualdad en la Asamblea Legislativa porque es un atropello que yo no tenga oficina, no tenga secretaria, no tenga personal administrativo a mi cargo. Mi oficina son los pasillos de la Asamblea. Y eso es una clara violación a la Constitución también. Entonces, esa era mi contienda y querer abrir una puerta a que puedas tú reelegirte, aunque sea como un candidato independiente,
porque prácticamente si hasta la ley te permite divorciarte y aquí prácticamente te están amarrando a casi que por 3 años más con un partido político con el cual tuve muchos problemas, mi caso y otros, porque Francis Habla está igual que yo, Gustavo Escalante también está en la misma posición. ¿Será que ellos van a tener también un cargo? Desconozco, Ernesto. Designado por el presidente. Desconozco el caso. Digo, porque también fueron con características de postura. Sus posturas fueron muy características también a las que tú asumías. Mira, lo que pasa es que hay que entender. Mis primeras palabras, cuando yo estaba como candidata a diputada, me fui al centro histórico, recién inaugurado. Sí, recuerdo que te fuiste. Me fui a hacer un spot en donde mencioné que para obras así iban a poder contar conmigo. ¿Por qué? Porque le llevaba beneficio a la familia salvadoreña. No me equivoqué. Inclusive el actual alcalde de San Salvador, su proyecto es extender la recuperación del centro histórico. O sea, es algo positivo. Desde ahí se notó cómo iba a ser mi estilo de trabajo. Llega un presidente sin diputados en el Congreso, sin maletín negro. Es muy difícil lograr gobernabilidad a punta de buena voluntad. ¿Por qué? Porque tenés un patrón viejo que se resiste a irse y lo nuevo también como que tarda en llegar. Y es por eso que hay voluntades que muchas veces es difícil que caminen así por el bien del Salvador. Esto es con lo que se ha encontrado el presidente Nayib Bukele y encontró en un grupo de diputados de una generación diferente querer cambiar el estilo de gobierno y sobre todo, ¿por qué? Porque estamos hablando de El Salvador. Al final, cada decisión que se tome en la Asamblea le implica cambios al salvadoreño. Entonces el susurro se convirtió en realidad y te nombran embajadora en los Estados Unidos, de El Salvador ante Washington. Perdón. Así es. Y como te repito, es una enorme responsabilidad, soy consciente, pero yo soy una mujer ¿Te sientes capaz de desempeñar ese cargo? Nunca en mi carrera profesional he fracasado en un proyecto. ¿Te sientes mal por las críticas que se te hacen? Fíjate que yo creo que es normal, esto es parte de lo tradicional. Incluso las críticas vienen de personas que han pertenecido a modelos que ya van a caducar. En los últimos 35 años. El ex embajador del Salvador en Washington, por ejemplo, el doctor Rubén Zamora, mandar novatos al cuerpo diplomático es inaudito, entre otros aspectos, decía en una conferencia de prensa. ¿Qué piensas de esas declaraciones? Es lo que te menciono. Lo viejo se está tardando en ir y lo nuevo se está tardando en llegar. Se resisten a irse. Tuvieron su oportunidad en los últimos 35 años y lo que hicieron fue expulsar a los salvadoreños. Eso es lo que yo le diría a él y a los que han hecho declaraciones. Se dedicaron sus gobiernos a expulsar salvadoreños, a expulsar lo mejor que es nuestra mano de obra. Se tuvo que ir, no solamente a Estados Unidos, a otras partes del mundo. Solo en Estados Unidos se estima que hay 2.5 millones de salvadoreños con diferentes estatus migratorios. ¿Pero por qué se fueron? Porque acá no encontraron oportunidades. Y la visión ahora es invertir, por ejemplo, en el Polo de Desarrollo de Oriente. Y que ellos mismos, ahora que son ciudadanos americanos, muchos de ellos empresarios de gran prestigio en Estados Unidos, puedan invertir en nuestro país. Eso es lo que queremos, que no solamente nuestros socios confiables y sus empresas americanas vengan al país, sino que la diáspora también invierta y sea un socio comercial para El Salvador. Esta es la visión que tenemos, crear acá las oportunidades, crear desarrollo en diferentes localidades para que la gente no se vaya, porque cada vez que se van, hay una familia que se desintegra y la desintegración familiar le ha pasado factura a El Salvador. Muchos jovencitos terminan viendo su familia en grupos delictivos y no una familia de sangre, porque está desintegrada. Entonces, esto es lo que también hay que ver, que a El Salvador le beneficia tratar que su gente se quede, que nos quedemos trabajando por este país y que El Salvador sea el sueño, no solo de los salvadoreños. Ya muchos hondureños y nicaragüenses están viniendo a El Salvador a trabajar. Entonces, esto es muy positivo. En el menú de cosas que seguramente, cosas buenas y cosas malas que como país podemos tener, existe de todo. Sabemos que, bien tú lo dices, tenemos una población de salvadoreños residentes en los Estados Unidos que generan un ingreso importante a través de las remesas.
Sabemos que existen nichos importantes de capitalización o de inversión en el país, pero también existe un estado de nación que para nadie es un secreto, y tú mismo lo estás expresando hace unos minutos, que está altamente convulsionado. ¿Cómo vas a vender al país desde ese punto de vista político, sabiendo que los tres poderes de Estado están enfrentados en el país? Bueno, estamos en un periodo preelectoral. Esto en cualquier país del mundo se enfrentan. Sin embargo, hemos visto cómo absolutamente casi todo se lo bloquean al presidente de la República y no tiene correlación en el Congreso. Le bloquean hasta los créditos que van para el plan control territorial. Cuando tú estás tratando de controlar los territorios, si no los controla el gobierno, los controlan las pandillas. Y cuando te niegan esos recursos, y sobre todo con los datos históricos de la reducción en los índices de criminalidad, no se está trabajando por El Salvador, se está trabajando por permanecer políticamente fuerte, por la partidocracia, por sectores de poder. Como cuando tú investigas en violencia, sabemos que se convirtió en un negocio para muchos. Y esto es importante que lo resaltemos, porque en estos 35 años las empresas de seguridad han estado en manos de gente también de mucha influencia en la vida política de este país, y por supuesto que no iban a querer controlar el tema de la seguridad, porque entonces el negocio se les caía. Y en esta vía, en este aspecto, yo considero que es importante que conozcan la otra cara de la moneda. Vimos declaraciones de una diputada del Partido Arena donde dice: la sala siempre nos da la razón, con aquella certeza, y yo soy testigo de que la sala actúa muchas veces políticamente y no apegado a la Constitución, porque cuando se trata de violar la Constitución, ellos son los número uno en temas de salud, en temas de seguridad, en temas de derechos. Yo soy testiga de esa violación de los derechos que me han hecho a mí como persona, no se diga al gobierno de El Salvador. Entonces es un desgaste natural que creo que pasando las elecciones con una nueva correlación se va a poder mejorar ese clima, porque es que al final es un modelo, y te lo repito, que está amenazado. Amenazado, que va a caducar, amenazado, que la gente está exigiéndoles cambios que nunca se dieron. O sea, se les dio la oportunidad para que cambiaran, para que renovaran sus filas, para que renovaran su pensamiento, su forma de votar en el Congreso. Pero imagínate, los madrugones con los que nos enfrentamos el día de la cadena nacional, se estaba aprobando en la Asamblea Legislativa un decreto que va a fortalecer a los cafres del transporte y no a la población. Entonces, la población está viendo y está analizando, y por eso es el apoyo que le dan al presidente, porque hoy están más informados que nunca. Tu planteamiento ante los Estados Unidos es que al presidente Bukele le están bloqueando su gestión. Definitivo. Cuando tú ves que no a la inversa, como en algún momento se juegan algunas palabras o frases de la oposición que cuestionan que el presidente en algún momento ha violentado el Estado de Derecho, ha enfrentado a los poderes, todo este tipo de cosas, ¿cómo vas a manejarlas también cuando te enfrentes a ese lobby político de los Estados Unidos? Hay diputados que son los diputados tradicionales de la Asamblea Legislativa, que está comprobado que recibían sobresueldos de expresidentes de la República, y así caminaban los decretos en mi país. Está comprobado a través de investigaciones, y creo que esto es muy valioso, porque es como tú puedes presentar. Era la forma de gobernar y cogobernar de Arena, el FMLN y del Pacto de Corruptos, porque incluye el PDC. Por eso son 35 años. La forma de hablar de ellos en periodos donde se está investigando que se les daba sobresueldos es totalmente diferente ahora, donde no se da sobresueldos. O sea, eso es corrupción. Y si a través de la corrupción es que se lograba la gobernabilidad, es lo que se quiere cambiar en este país. Porque no puede ser que vayan millones a personas para que caminen las cosas que deberían de caminar naturalmente por el bien del país, y que eso se deje de invertir en programas sociales. La resistencia de la oposición política en el país es la actitud de cambio que quiere ejercer el gobierno actual para lograr de alguna manera eliminar la corrupción como tal. Ese es el y esto es una de mis mejores cartas de presentación. El tema que yo he abanderado, la cruzada en contra de la corrupción. Yo lamento profundamente que en la Asamblea Legislativa esto no sea tema prioritario.
He propuesto una comisión permanente de transparencia y corrupción y la han engavetado. No tienen los votos. Les da miedo cerrar o reformar aquellos artículos en donde vamos a ayudarle al país para que no exista la corrupción. Cuando tú ves esa fuga de capital en concepto de evasión de impuestos, que es alta, en los últimos 10 años, por ejemplo, 17,000 millones de dólares no pagaron impuestos a este capital, es una fuga de capital que debería estar trabajando aquí en El Salvador. Pero se encuentran los mecanismos para sacar ese dinero a paraísos fiscales. Esto le ha hecho daño a El Salvador. Igualmente, cuando hablamos de la CICIES ya podría estar perfectamente funcionando en este país, no por acuerdo con el Ejecutivo o con la Fiscalía, pero no hicieron acuerdo ni con el Legislativo ni con el Judicial. Y voy a ir a hacer lobby también para que le den muchísimos más recursos a las CICIES para que realmente se pueda instalar como se debe de instalar en nuestro país y combatamos la corrupción, porque es la que nos ha robado las escuelas que no tenemos, los hospitales que no tenemos, porque al final se trataba de que colapsara el sistema educativo y hospitalario para privatizarlo. Y esto es así, hay que decirlo. Ok, Milena, hablando de lobby, ¿cuál va a ser tu defensa o tu postura con relación al gobierno salvadoreño? Sobre todo cuando hemos conocido que congresistas, tanto demócratas como también copartidarios del presidente Donald Trump, ven con preocupación la militarización que hubo en febrero anterior en la Asamblea Legislativa, el desafío a órdenes judiciales, el uso arbitrario y excesivo del poder y las presuntas negociaciones del gobierno que en algún momento se ha dicho que existe precisamente con grupos delincuenciales. ¿Cuál va a ser tu planteamiento, tu defensa frente a este tipo de cuestionamiento que hacen congresistas, tanto demócratas como también republicanos? Mira, yo creo que eso es parte de la democracia. Cada quien va a tener derecho a expresarse, a hacer sus análisis, pero es importante que tengan información de ambas vías. Y eso es lo que hace falta en Washington. Y esa es mi misión, llevarles información. Ok, ¿Washington está desinformado de lo que pasa realmente en el país? Es que eso es lo que le toca a un embajador, es hablarles del trabajo, es el representante del gobierno. Y también acuérdate que eso es político, de llevarles cómo está la situación política del país, claro, y que ellos puedan platicar aquí perfectamente también con sus colegas congresistas, que sé que tienen pláticas constantes. Y el gobierno de El Salvador no. Entonces esta es mi misión, llevarles de primera mano. Para eso tiene el embajador acá, entiendo, escuché y corrígeme. Sí, pero no es la misión del embajador acá totalmente. Claro, mi misión hablar directo con los senadores, congresistas, jueces. Ellos informan muchísimo a... Sí, pero así como lo hacen los congresistas acá, como yo he tenido la oportunidad de hablar con congresistas también de forma directa, tú entablas relaciones y puedes tener comunicación en dos vías. Necesitan información, necesitan conocer cuál es la visión del presidente Bukele, y creo que es para Estados Unidos muy correcta disminuir los índices de delincuencia para que el Estado tenga seguridad, y así vamos a tener inversión, vamos a reducir la migración. Claro. Esa es nuestra misión. Esos aspectos relacionados con los cuales mostraban su preocupación en la carta, el tema de la militarización en la Asamblea, el desacato a órdenes judiciales, entre otros, y sobre todo esa supuesta, y digo supuesta porque negociación con grupos delincuenciales, ¿cómo los vas a manejar? Bueno, qué bueno que yo estuve el 9 de febrero y que yo de primera mano puedo explicarles paso a paso todo lo que sucedió. ¿Que no hubo intervención militar ahí? Hubo presencia. Intervención no, porque en ningún momento ellos se movieron o hicieron un movimiento en el cual nosotros nos sintiéramos inseguros. Hubo presencia, y presencia para cuidar al presidente, porque afuera había gente que quería irrumpir en el Congreso. Molestos porque no se está dando los recursos para el plan control territorial, y hasta este momento no se le ha otorgado ni una ley al plan control territorial. Entonces, realmente es una demanda misma de la población, porque cuando tú sabes que ya 1000 familias se han salvado de no ser como víctimas, ¿verdad? De que un hijo o un esposo no regrese a casa,
es una ganancia. Y esto es la mejor carta de presentación. Yo felicito realmente a Osiris porque él inició los movimientos necesarios para que desde las cárceles se pudiera controlar, porque antes desde las cárceles controlaban los territorios. Eso sucedió en los otros gobiernos, no en este gobierno. Entonces es importante que conozcan, incluso yo soy testigo de ese día, yo estuve ahí presente, muchos no llegaron, no hicieron caso a la convocatoria de ministros, que es constitucional. La sala se tardó en ese entonces en dar su postura, pero nosotros acudimos como mandata la Constitución. Entonces yo creo que es importante que veamos y sobre todo entendamos la coyuntura en la que se encuentra el Partido Arena, el partido del FMLN, que las encuestas amenazan que van a recortar bastante sus diputados, claro, que estamos frente a una amenaza a un sistema tradicional de trabajo en donde se está protegiendo constantemente los poderes fácticos, donde estos poderes fácticos no pagan impuestos. Esto en Estados Unidos es inaudito. Si tú no pagas impuestos, vas a la cárcel. Y aquí no se paga impuestos. Bueno, de hecho, tienen amnistía. Es parte de la discusión que se tiene con el presidente Donald Trump hoy en día de que no pagó impuestos, $750, creo que esa es parte de la. ¿Y cómo se ve eso? Eso es altamente criticado por la sociedad americana, porque tienes que ser responsable. Y cuando tú estás acuerpando empresas que lavan dinero, que sacan su capital para evadir impuestos, que no pagan impuestos y que los han venido protegiendo y que son financistas de estos partidos, habla muy mal también del sistema obsoleto que está por caducar y que por eso es que están amenazados de recortar sus diputados y no se ve que quieran realmente transformarse. O sea, es delicado que te vengan a pedir perdón por muchos errores, pero el perdón tiene que venir a veces con acciones y es lo que espera el pueblo salvadoreño. Entonces sí llevas argumentos para poder decirle tanto a los demócratas como a los republicanos que en el país las cosas no son así como se están manejando. Por supuesto, porque es importante, como yo te digo, que tengan la otra versión, que entiendan cómo es que está el ambiente político en nuestro país. Si yo he puesto un amparo por un derecho de igualdad y no lo ven que está violado este derecho de igualdad, es más político que mandado a hacer. Cuando ves que 2 magistrados que sí son constitucionalistas me apoyaron, o sea, tengo una carta de presentación, esto me pasa a mí, ¿cómo no le va a pasar al gobierno? ¿Cómo no le va a pasar a muchos ciudadanos? Y te reitero, estamos en un periodo preelectoral en Estados Unidos también, la situación política, el ambiente está muy denso y esto es natural y esperamos en Dios que en febrero los salvadoreños tomen la mejor decisión para poder continuar los cambios que se necesitan para un nuevo país. A ver, cuéntame un poco sobre la Embajada Americana apoyó tu nombramiento, como lo vi en una noticia que publicó uno de los periódicos. ¿Viste el mensaje de bienvenida que me dio el embajador Johnson? Yo coloqué un video en mis redes sociales, él lo retuitea, dándome un espaldarazo. Ahora, por supuesto que el beneplácito viene de Estados Unidos, sin embargo es muy importante que la embajada pues me da la bienvenida. Estamos ahora en constante comunicación y en espera porque son requisitos que tenemos que hacer. Que son válidos. Sí, a la hora de varios, y esperar incluso mi permiso del Congreso salvadoreño, porque yo soy diputada electa hasta el 30 de abril del 2021. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, porque por cierto, ayer lo hablaba con el presidente del Congreso y me decía que sí, en efecto, deberá ser solicitado, decía él, y me adelanto un poco a darte la respuesta de lo que decía, que no le veía ningún problema. Realmente al final es una designación del Ejecutivo y pues sí, al final creo que si hay la solicitud, pues no creo que haya oposición al respecto para entregar. Voy a hacer una pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Son las 6:58. A usted que nos escribe, gracias por estar siempre participando. Recuerde, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter disponibles para que nos escriban. Genera el debate que a nosotros nos interesa, como siempre, promover en nuestras redes sociales. Participen. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López.
con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Como siempre, les exhortamos a ustedes, escríbanos, nos interesa conocer la opinión con relación a los temas que estamos abordando esta mañana con Milena Mayorga, quien ha sido designada embajadora de El Salvador ante Washington. A ver, Milena, tú decías acá, y voy a retomar un poco antes de llegar a la pregunta que dejé planteada anteriormente, sobre apoyar y buscar los recursos pertinentes para que los Estados Unidos pueda apoyar el tema de las ICIES. ¿Tú estás consciente de que el tema de la corrupción sigue siendo, sigue reinando en el país? Bueno, en Estados Unidos siempre hemos encontrado el mejor aliado en contra de la corrupción. Okay. Siempre. Creo que esto es positivo. Ellos tienen muy consciente que en El Salvador el impacto de la corrupción ha sido muy alta. Y es por eso que muchas veces la cooperación, no solamente de Estados Unidos, incluso la Unión Europea, se detuvo en gobierno del FMLN. Y es importante que nosotros podamos brindarle esta certeza de la transparencia con la que se está trabajando, de que ese dinero va a venir precisamente para obras que lleven beneficio a ciertas localidades. Por ejemplo, estamos viendo cómo otros países como Japón están invirtiendo también bastante en la zona oriental del país. Estados Unidos también estaba muy interesado en la zona oriente del país porque el río Lempa para allá realmente como que era otro El Salvador, y es importante que nosotros generemos diferentes polos de desarrollo, pero en el tema anticorrupción es uno de los temas que más le preocupa al gobierno de Estados Unidos, sobre todo porque siempre ha sido un socio confiable, un socio fiel, pero también quieren cuidar sus recursos. Y El Salvador, cuando vemos que hay un expresidente en la cárcel y otro que está prófugo de la justicia, no creo que esto realmente sea una buena carta de presentación. Entonces necesitamos organismos internacionales que nos apoyen en el combate y sobre todo que preparemos bien nuestras instituciones, que los funcionarios de segundo grado no sean electos por cuotas partidarias, sino que porque sean idóneos para el cargo, y que la Fiscalía realmente también tenga recursos y que sea independiente y que en este momento está trabajando la mano con la CICIE. Yo he tenido conversaciones con Ronaldo Chaeta y me dice que realmente les están dando bastante material que necesitan ellos para sus propias investigaciones. Pero ¿de los últimos gobiernos o de toda administración? Recordá que van a prescribir ciertos casos del primer gobierno del presidente Funes. Y esto es lo malo, que en nuestro país los delitos de corrupción prescriben y son parte de aquellas reformas que yo he tratado de impulsar dentro de la Asamblea Legislativa. Esto no debería prescribir porque tú puedes esconder el dinero de corrupción perfectamente 10 años y después lo sacas. ¿Cuánta gente también es prestanombre, entre otros? Y yo creo que es importante que nosotros empecemos a cambiar esta dinámica y sobre todo que nos acuerpemos con Estados Unidos y sobre todo, por ejemplo, con las Naciones Unidas, con las ICIES, que se ven y se instale como debería de instalarse, ya con una ley que los respalde para que ellos puedan tener total independencia. Pero por los resultados ha venido aumentando la partida que se le da para que ellos puedan ir creciendo en el país, y esto es muy positivo. Ahora te digo, el tema de cómo nosotros podemos combatir la corrupción, sí necesitamos leyes más duras. ¿Cómo vas pasando siempre? Y ya quiero entrar un poco a la pregunta que te dejé planteada sobre el mecanismo de solicitud y de permiso que se va a obtener. Solo quiero cerrar esto con el tema de la representación que tendrías con los Estados Unidos. Estados Unidos, tú has hablado de que es nuestro principal socio estratégico. También recordemos que en el país tenemos otro socio estratégico y que ha sido bien ponderado, que es China. ¿Cómo vas a lidiar con esos dos temas cuando se te consulte como embajador? Es que vivimos en una democracia. Yo soy parte de la Comisión de Relaciones Exteriores cuando hubo un rompimiento abrupto con Taiwán y El Salvador tomó, ¿verdad?, la decisión de continuar relaciones con China Popular. Yo creo que es importante conocer también cómo es el país, qué piensan, qué quieren, qué pretenden en el país. Y yo siempre estuve en constante comunicación con la embajada con respecto al viaje que yo realicé. Esto
yo creo que así como Estados Unidos tiene bastante inversión en China, lo que pasa es que es por ellos que ellos dicen, nosotros somos confiables, y eso es lo que nosotros hemos podido ver con el tiempo, y por eso es que es nuestro principal socio confiable. El Salvador se tiene que abrir a cualquier nación del mundo que quiera invertir y que quiera cooperar. Esto es importante. Aunque no le gusten los Estados Unidos. Bueno, pero es parte de las decisiones soberanas que toma El Salvador, ¿verdad? Yo creo que tienen que ser respetuosos también de las decisiones que se tome como gobierno de El Salvador, y sobre todo fortalecer los lazos de amistad que tenemos con esa nación. O sea, mientras no se desgaste nuestros lazos de amistad con Estados Unidos, nuestros lazos comerciales, nuestros lazos incluso como en materia de cultura, claro, educación. Y de apoyo a 300, ¿qué? Que están acogidos ahora con el TPS, que ese es otro de los temas. Casi 200,000. Solo cierro este ciclo porque esto ha salido a relucir hoy en el marco de tu designación, y es tu admiración por el coronel Monterrosa en el marco de estos archivos que se estaban pidiendo se abrieran por el caso Mozote. Mira, en una guerra siempre hay héroes y villanos, siempre hay heridas que deja la guerra de ambos lados, y yo lo mencionaba el día de ayer, hay heridas bien profundas, incluso ahora de familiares en Estados Unidos que nunca se les hizo justicia con la masacre de la Zona Rosa, en donde murieron turistas y murieron Marines que estaban ese día en una zona donde no era una zona de conflicto. Y cuando tú ves que quienes fueron los autores materiales y sobre todo también intelectuales son parte de un partido político, quieren y están en el ejercicio de la política, en un cargo, en un puesto, quieren además optar por una diputación en el Parlacen, ves que hay mucho que hacer en el país, sobre todo por la ley de reconciliación, que yo me opuse como se estaba planteando, porque blindaba a muchos criminales y quedaban casos en la impunidad, como el caso de la masacre de la Zona Rosa. Es un episodio de la Guerra de El Salvador muy oscuro, muy terrible para nuestro país, que dejó bastantes heridas, y creo que tenemos que irla sanando y poco a poco poder ir adelantando en un país que estemos unidos en una sola visión, que es sacar adelante nuestro país. Y ya no expulsar a salvadoreños que se fueron incluso por motivos de la guerra. ¿Cuántos jovencitos también eran reclutados y tuvieron que sacarlos? Yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que trabajar ese ahora. tweet, esas palabras que colocaste en su momento, creo que fue en el 2018, si no me equivoco, siguen siendo ponderables dentro de tu concepción admirable de Monterrosa. Mira, yo creo que tenemos derecho de palabra, de expresión. Yo soy una mujer de derecho. ¿O te arrepientes de haber escrito esas palabras? No, no me arrepiento. Todos son conscientes que es familiar para muchos militares y sobre todo para la zona del oriente del país. En su momento, ¿verdad?, lideró las fuerzas militares, y como te menciono, es un episodio en El Salvador que no quisiera que volviera a ocurrir, y tal vez dañé susceptibilidades, y lo reconozco, y por eso prefiero ahora ser mucho más prudente, pero soy una mujer de derecha y creo que son los militares el único brazo armado que debe de tener nuestro país. Es el único. Por eso jamás voy a estar de lado o aplaudir un pacto con pandillas que se dieron en gobiernos del FMLN, treguas con pandillas, darles además tantas prerrogativas dentro de las cárceles, tantas facilidades. No puede ser. Entonces, estas son las cosas que deben de cambiar. Y fíjate que por eso es que yo admiro la cruzada de Osiris Luna, porque ha sido muy valiente, nos sorprendió en el tema de seguridad el presidente Bukele, porque en campaña nunca habló del tema de seguridad. Y por otra parte también ahora nos ha sorprendido en el combate a la corrupción con el ministro de Hacienda actual y sus jueves de cruzadas contra evasores. Esto jamás se habló en elecciones, entonces cuando tú ves que son agendas que son muy propositivas para el país, porque se trata ya de una nueva visión como país. Entonces, considero que hay que ver hacia adelante. Ernesto, tú mencionabas que si tal vez yo iba a poder tener algún tropiezo con mi permiso en la Asamblea Legislativa, sí. Creo que sería abonarle más a ese conflicto entre órganos de gobierno. Ayer le pregunté al presidente del Congreso y él me advertía que no le veía problema que pueda existir, ¿no?, darte el permiso, ¿no? Pero ya me decía, estuvo adelantarnos. Es lo natural que no debería de tener oposición.
Pero como Porque todo fuiste lo muy crítica de la politizan. Asamblea, ¿no? Sí, pero todo lo politizan y considero que ellos mismos me expulsaron, ellos mismos me sacaron, ellos mismos me tienen sin oficina, ellos mismos no me ceden la palabra en el pleno. Entonces al final hay otro rumbo, hay otro camino. Me van a bloquear también, va a ser un nuevo episodio de violencia en mi contra, se va a sumar esto a los 43 episodios de violencia que todos los días se suman más porque... ¿Cuál es el mecanismo que se va a llevar? Tú tienes que hacer la solicitud, una carta dirigida a la Junta Directiva. A la Junta Directiva solicitando permiso y tengo que explicar las causas de ese permiso, porque al final sigo siendo diputada, porque fue una elección popular la que gané, fui la cuarta más votada, entré con un gran respaldo de los salvadoreños. Y no lo dejaré de ser hasta el 30 de abril. Sin embargo, pues las condiciones cambian a la hora que no me permiten trabajar con idoneidad y se me brinda esta oportunidad que está, ¿verdad?, para ir a representar a El Salvador a través de la embajada en Washington y creería yo que no debería de por qué haber una oposición. Ok, hay tiempos prudenciales que tienen que darse. ¿Cuándo tienes que presentarlas? ¿Es inmediato o es...? Sí, es importante que notificarlo, Ajá. pero es que no me estoy yendo el día de mañana. O sea, a eso quería llegar. Sí, hay ciertos requisitos que se toman, ¿verdad?, en consideración en el proceso. Y incluso acá, dentro de El Salvador, formar equipo, hay talleres que tengo que sobrellevar en tema de turismo. Claro, como parte de tu bagaje de promoción. Morena, estoy de acuerdo. Estoy trabajando muy de cerca también con Canciller, específicamente con la viceministra de Manos Esperar Exterior. también que el gobierno del presidente Trump te reciba para poder dar el beneplácito, porque él tiene que dar el beneplácito, entiendes, ¿no? De acuerdo. Ellos tienen que hacer una investigación de mi perfil, cuáles han sido mis cruzadas, todo. O sea, al final creo que te hacen una buena investigación y al final te dan el beneplácito y entonces... Qué bueno, yo te deseo en lo particular, y lo he venido diciendo acá, abiertamente te deseo lo mejor en esta nueva designación que tienes como embajadora ante los Estados Unidos. Milena, en Estados Unidos está el tema del TPS pronto a caducar, digo en términos de una resolución judicial que fue emitida recientemente y que le da potestad al presidente Donald Trump para él tomar decisiones y poder de alguna manera ya no ampliarlo. A eso también hay otros aspectos elementales que tienen que ver precisamente con todos los salvadoreños que quieren de alguna manera ver a El Salvador como un país atractivo y de venir a invertir. ¿Qué piensas al respecto? Con esos dos elementos. Esto es muy, pero muy importante, que vean lo competitivo que es El Salvador, su mano de obra, las facilidades, porque antes yo lamento muchas empresas que quisieron invertir en el país en gobiernos del FMLN y era tan burocrático el proceso que las ahuyentaban. Y te estoy hablando incluso a empresas e industrias de videojuegos que querían venir a instalar sus fábricas aquí en el país, y lo conozco de primera mano. Y Activision se llama. Ellos se tuvieron que mudar del estado de California a otro estado, pero su idea era traerlo a El Salvador. Y fue tan burocrático el hecho de que ellos querían venir a invertir y no se les brindó estas facilidades, que así como este caso, hay cientos de casos más. Y ahora nosotros lo que queremos es que vean que El Salvador es competitivo, tiene una mano de obra muy calificada y que se generen también, por ejemplo, en el área del aeropuerto de Oriente. En toda esa área queremos generar bastante desarrollo y es por eso que el día de ayer tuve una reunión y quiero mencionarte con el subcomisionado de Asuntos Estratégicos, el señor Flores, y con él vamos a hacer también bastante trabajo en Estados Unidos porque necesitamos esa inversión en esa APP, pero todo el desarrollo en los alrededores, en Oriente específicamente, porque muchos ciudadanos salvadoreños se han ido a Estados Unidos de Morazán, de San Miguel, de La Unión, porque no hay desarrollo en su localidad, y a San Salvador también, pues
ya no da el ancho. Entonces tenemos que generar polos de desarrollo. Y Oriente es una gran apuesta para este gobierno. Igualmente, ya la viceministra de Hermanos en el Exterior se encuentra en gira ahorita en Estados Unidos. El día de hoy va a tener reuniones con inversionistas en Los Ángeles que yo le tendré que dar continuidad. Y vamos a estar trabajando para que vean en El Salvador las condiciones para venir a invertir su capital. Pero yo, más que también socios que ya están invirtiendo, como en el puerto de Acajutla, en Energías del Pacífico, que son empresas americanas, yo veo socios comerciales también, aquellos salvadoreños que han triunfado en Estados Unidos y que también vean las condiciones para venir a abrir empresas a El Salvador. Y eso es lo que estamos preparando, un país donde ellos puedan invertir acá también su capital, puedan invertir en vivienda, puedan invertir en los futuros negocios que van a haber y que sean socios también comerciales de El Salvador y que si ellos quieren puedan regresar. Porque nunca celebras a un hermano que se va. Es una ruptura, se va por obligación, se va por necesidad. Y esa es la migración que tenemos que detener, que ya la familia no se desintegre, que unidos tengamos la oportunidad para salir adelante. Tus actividades están concentradas entonces en este momento ya en Cancillería, previo a digamos, como una preparatoria de tu trabajo, o también en la Asamblea Legislativa. Yo sigo hasta que no tenga las credenciales. Por eso te presenté yo con la diputada y ahora embajadora. Hasta que no tenga ya las credenciales y haya cumplido con todos los requisitos. Que por cierto no les han pagado, ¿verdad? Que por cierto no les han pagado. Dicen que hoy hoy les van a pagar, sí. Y es importante que sepan que voy a estar acá todavía en El Salvador, pero ya estoy haciendo algunas actividades como embajadora. Incluso el día de mañana, a través de una videoconferencia, voy a estar presente en un foro que se está dando en Aurora, Colorado, donde van a participar senadores, cónsules, va a estar el vicepresidente de la República y yo voy a estar como embajadora designada. Sin embargo, no puedo acompañar comitivas todavía como embajadora hasta que no tenga mis credenciales. Así que mi labor en la Asamblea Legislativa todavía sigue y mi visión, que es importante, en contra de la corrupción, mejorar el tema del transporte colectivo, la agenda medioambiental, va conmigo. Eso no voy a desistir. Un mensaje para los que no creen en ti. Mi trabajo va a hablar por mí. Yo creo que esto es importante. Al final, la población está contenta y es la mayoría, y eso es lo que a mí me llena de satisfacción. Los demás verán mis resultados de mi trabajo. Te deseo lo mejor, de la suerte. Estaremos desde este lugar, como lo hemos estado haciendo a lo largo de tantos años. Siempre. ¿Verdad? Siempre examinando, observando el trabajo de cada uno de los funcionarios que están designados en nuestro país y también en el extranjero. Y ahora a ti, que te toca representar a El Salvador ante una de las embajadas quizás más codiciadas dentro del protocolo diplomático, ¿no? Eso debe de ser motivo de orgullo, porque vas como embajadora de los Estados Unidos. Así de es. El Salvador ante los Estados Unidos. Sí, es... No es una cualquier embajadora. Es un honor, es un no es cualquier privilegio. Embajada, ¿no? Y sobre todo es que los hermanos salvadoreños de la diáspora me tienen alta estima, y yo a ellos, y continuaré velando por cada uno de sus derechos, porque realmente cuando ellos exigieron un derecho en la Asamblea Legislativa se lo negaron. Y eso me lo llevo en mi corazón y vamos a seguir peleando por sus causas. Y en Estados Unidos, si bien los consulados no están a mi cargo, pero los trabajaré también de la mano con la viceministra, con la canciller de la República y sobre todo en Washington, que cuando vayan a la embajada se sientan que están en su casa y que están en tierra salvadoreña. ¿Tu situación como Arena ya no te interesa? ¿Cómo queda legalmente? Sí, ya, ¿qué podemos hacer? Yo renuncié al partido Arena. Pero... renuncié en el tú mes renunciaste, de junio. pero ahí no te han aceptado la renuncia, porque... De acuerdo, obviamente. pero yo creo que el curso de la vida debe de seguir y ellos tienen que aceptar que he tomado otro rumbo, las oportunidades se abrieron de representar a El Salvador y que podamos limar las asperezas. Eso es lo que yo deseo, porque tengo muy buenos amigos en el Partido Arena que a veces por temor callan, y que por eso te digo que se necesita realmente verdaderas transformaciones. Ok, nuevamente te agradezco que me hayas permitido conversar abierto y extendidamente sobre estos temas y te deseo lo mejor. Ernesto, gracias, tú siempre me has abierto la puerta, siempre. Te lo agradezco y siempre voy a estar a la disposición para cuando quieras hablar, aunque sea videoconferencia o cuando vayas. Claro.
a Estados Unidos a cubrir algunos hechos actividades. importantes. Así será. Muchísimas gracias por darnos esa oportunidad. Gracias, Milena. Me voy a la pausa. Cuando regresemos en la segunda parte, ¿cómo está esta situación del conflicto sindical en las alcaldías? Vamos a hablar de este tema cuando regresemos, después de esta pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros después de este tiempo que hemos tenido para conversar con la nueva embajadora de El Salvador ante Washington, Milena Mayorga, y en la que hemos logrado precisamente conocer más detalles acerca de todos aquellos aspectos que están rodeando su nombramiento. Pues ahora vamos a pasar a conocer varios aspectos que tienen que ver con algunos conatos o enfrentamientos o demandas que está haciendo el sector sindical municipal frente a los gobiernos locales. Esta mañana me acompaña el secretario de organización de Astran, Adolfo Ramos, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Adolfo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ernesto. En primer lugar, darle gracias a Dios. En segundo lugar, a su persona y desde luego a Cadena Megavisión por este espacio tan importante que nos brindan este día para dilucidar algunas temáticas y algunas interrogantes que puedan surgir. También dar un saludo a la clase trabajadora en general, al movimiento sindical genuino de El Salvador, pero muy particularmente a los empleados de la Alcaldía Municipal de San Salvador por las situaciones no muy agradables que estamos viviendo, pero fundamentalmente a los compañeros y compañeras despedidos por parte del alcalde Ernesto Mason. Ese es un tema central que quería aprovechar, conversarlo, porque es ahí donde se está concentrando la mayor parte de fuerza o de enfrentamientos entre la administración del presidente, del alcalde Ernesto Mason y los trabajadores. Y todo esto tiene que ver por un impago de cuotas que, de acuerdo a ustedes como sector sindical, han sido retenidas. Han habido despidos, los cuales, viendo la otra parte, cuando se la consulté al alcalde, decía que todo era parte de un manejo político que estaba haciendo precisamente en contra de su administración. Hay que aclarar algo en primer lugar. El enfrentamiento al cual usted hace mención es una situación que él se ha generado con los trabajadores municipales. No es que nosotros hayamos originado eso. El origen viene de sus acciones y actitudes y decisiones nefastas, número uno. Número dos, si se hiciera una medición a través de un termómetro en cuanto a las mentiras, yo no dudo que definitivamente este señor hiciera explotar ese termómetro, porque siempre que se presenta en un medio de comunicación, este no ha sido la excepción, solamente ha sido mentiras. O será mentira que el no pago de las retenciones laborales que se nos son descontadas mes a mes, ya tenemos 8 meses donde no existe el pago a las AFP, Procuraduría General de la República, Fondo Social para la Vivienda, Seguro Social, instituciones financieras, bancos, cooperativas y otras más. Entonces, eso en primer lugar no es mentira. No es mentira de los despidos que ya lleva aproximadamente 75 despidos de compañeros y compañeras, mandándolos a una tipificación degradante. Gente, madres solteras con 20, 25 años de laborar en la alcaldía de San Salvador y despedidos por el alcalde Ernesto Mason. Pero esto también tiene su origen y tiene que ver con el tema de la privatización de los servicios municipales, y esto ha llevado por consecuencia a que tomen la decisión de despedir a compañeros y compañeras, como lo he mencionado anteriormente. Y vamos a dilucidar en el tema, también el tema de la privatización. Claro. Entonces, pero quiero detenerme un poco en este tema de las cuotas retenidas.
no hay, digamos, hay documentos donde se establece que las cuotas no han sido retenidas, en las cuales han sido ustedes presentadas para las demandas que entiendo en la Fiscalía se han hecho. Bueno, en primer lugar pusimos las demandas a través del Ministerio de Trabajo, es la primera instancia. El Ministerio de Trabajo, dentro de sus funciones, el señor ministro Rolando Castro, dentro de sus funciones, hizo llegar la documentación de las demandas a la Fiscalía General de la República, donde incluso muchos compañeros, y no tiene menos de 400, por hacer mención, el fiscal en sus manos, compañeros y compañeras que fueron llamados a entrevista durante el proceso de la investigación, si podríamos llamarle así. Pero en cuanto en base a la pregunta si existe documentación, es claro que sí, el señor fiscal tiene aproximadamente ya 7 meses de ponerlos en sus manos y nos sorprende que hasta el día de ahora no ha habido ningún, tan siquiera pronunciamiento. Hacémosle, aprovechando el llamado al señor fiscal general Raúl Melara para que proceda inmediatamente. Si esto de la apropiación indebida, que es un término legal, pero para nosotros en buen salvadoreño es un robo que nos está haciendo el alcalde de nuestro dinero. O sea, no se les está pagando, se les descuenta AFP. Todas las retenciones legales, todas las retenciones y no se son descontadas de nuestros salarios mes a mes. Y no se les él no ha pagado, y este es un vicio que viene desde agosto del año pasado. ¿Qué es lo que hace en algunas ocasiones? Lo que hace es pagar 1 mes, 2 meses, pero a eso se le viene retribuyendo el impago. Y repito, hasta el día de ahora tenemos 8 meses en el no pago de las retenciones. El día de ayer, en una declaración que le escuché al alcalde Mason decir, es que a raíz de la pandemia del COVID-19 hubo una poca recaudación de tasas dentro de la alcaldía, por lo cual pues esto les ha generado una serie de complicaciones, al grado que ayer mismo hacía el lanzamiento de un plan de reactivación económica para el municipio. Quiero que hablemos de esto cuando regresemos y quiero conocer su opinión. Voy a una pausa, 7:29. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el secretario de organización de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales, Astraga, Adolfo Ramos, y estamos haciendo una valoración acerca de estos conatos o estos enfrentamientos y protestas que se están generando en algunas alcaldías y particularmente en la de San Salvador, a raíz de lo que ellos llaman el descuento de cuotas y la retención de cuotas que se les hacen y que de alguna manera pues estas no son solventadas. También de algunos despidos que en la alcaldía se están haciendo y la supuesta privatización de servicios municipales a las cuales se está llevando en denuncia, según ellos, por parte de la administración del alcalde Ernesto Mason. Yo dejaba en claro de que en este tema en particular, sobre el tema de impago o cuotas retenidas, el día de ayer o en las últimas horas veíamos al alcalde realizar un evento en la cual mencionaba de que la alcaldía había estado los últimos meses afectada precisamente por la falta de ingresos debido a la pandemia del COVID-19 y que eso ha sido de los factores por los cuales se han visto ellos afectados, pero que era el momento de ponerle atención y lanzar un plan económico que les permita a ellos reactivarse económicamente de nuevo. ¿Qué piensa entonces? Ese es un planteamiento bastante contradictorio e injustificado, porque hablamos de pruebas y yo invito al señor alcalde. Ahí está, por cierto, Ernesto Mason. parte de ese... Y yo invito al señor alcalde que si lo que vamos a decir o estamos diciendo en su programa muy respetable, estamos diciendo mentiras, que venga a desmentirlo o en los medios y canales que lo estime conveniente.
Y es contradictorio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tema de la privatización no es supuesto, es una realidad de los servicios municipales. Tenemos, por ejemplo, el contrato que tiene con la empresa ATESA, la empresa colombiana, que por cierto privatizó allá en Santa Tecla los desechos municipales y por ende hubieron múltiples despidos. La misma empresa que quiso privatizar el desecho sólidos allá en Soyapango, donde gracias a Dios y a la lucha en unidad de los trabajadores se logró contener esa situación, esa privatización. Pero es lo mismo que sucede acá en San Salvador. Y si me ayuda, Ernesto. Aquí tenemos unas diferencias abismales en el pago del contrato por el servicio de la recolección de desechos. Desde febrero hay una diferencia, por ejemplo, en 2019 había una erogación de 24.528.25. Hoy en 2020, en la misma fecha, hay una erogación de 74.063.13 dólares, haciendo una diferencia de 49.534.88 más caro. Y así sucesivamente. En el 2019 había una erogación de 24.528.25. En 2020, 74.063.13, habiendo una diferencia de 49.534. El siguiente mes, 93.544.58. Esto es en el 2020. En 2019, 24.528, haciendo una diferencia de 69.016.33. En el término global, desde febrero a julio, hay una diferencia de erogación de 305.978.69. Esto es en el término de 6 meses. En un contrato que está estipulado de duración de 10 años, si hacemos la sumatoria, ¿cuánto más caro le va a salir a los contribuyentes? Esto es con la empresa ATESA. Pero incluso anteriormente, por el mismo contrato, se estipulaba que iba incluido el aseo de los mercados. Ahora es otra contratación aparte. ¿Y todo eso estaba dentro de un acuerdo o de contrato? Es del contrato, acá está el contrato, ¿verdad? ¿Y el aseo iba incluido? El aseo iba incluido. ¿Y ahora ya no? Ahora ya no va incluido. Ahora bien, vayámonos a la empresa. ¿Y por qué sale más caro? Porque hay otra empresa, Trades, ¿verdad? Transporte de Desechos Sólidos San Salvador, y vemos las erogaciones y hacemos las valoraciones y las diferencias. En enero de 2019 generaba una erogación de 3.568 dólares. Ahora, 207.326.83. Ahora hay una erogación de 220.895.34, haciendo una diferencia de 13.568.51. Y si así vamos haciendo la sumatoria, en el término de esto, de enero a junio, hay una diferencia de 84.321.64. El contrato está calcado de la misma manera, uno tanto como el otro. Es más, dejando la opción de prestar más servicios en las otras áreas, que no dudamos que así lo va a hacer. Dejando la opción que cada cierto tiempo va a haber una revisión del contrato en cuanto a los precios, o sea, más encarecedor, abriendo la opción incluso de aumento de los impuestos municipales de los contribuyentes. Entonces, ¿qué implica esto? De que esto no es mentira, son realidades. Entonces, ¿pero dónde está la contradicción y justifica que es la pandemia? No, porque durante el tiempo de la pandemia, desde que asumió este compromiso económico, esto no ha sufrido ningún atraso. Aquí estipula que los pagos son semanal, quincenal y mensualmente, si no automáticamente hay una suspensión del servicio. Entonces, ¿cómo es que sí tiene dinero para pagar los compromisos económicos con estas empresas, pero el no pago de las retenciones
legales de los trabajadores, hoy justifica que es la pandemia. Es contradictorio porque, o sea, la gran pregunta es, ¿a dónde está desviando el fondo de los trabajadores que han sido descontados? Número uno, para pagar estos compromisos económicos con estas empresas. No. Esto fue esta semana, por cierto, el alcalde decía, son 9 acciones para reactivar la economía para San Salvador, y por supuesto que esto venga a reforzar la parte económica de la alcaldía. Voy a sacar un poco textualmente lo que decía. El plan constituye 9 acciones que suponen beneficiar la economía de los capitalinos por medio de inversiones, seguridad, tecnología, entre otros. De acuerdo al alcalde, está hablando del tema de la atracción de inversiones, el tema de la seguridad y otros aspectos que tienen que ver con el emprendimiento, planes educativos y planes municipales. Esto fue lo que se manejó en ese discurso. Es que para campaña publicitaria y para campaña política, ante la opinión pública, eso se ve bien, porque va en beneficio de los contribuyentes. Y aquí está el punto del que hablábamos, de las tasas. Dispensa de intereses y agilización de trámites. Pretende hacer llevar recursos a los capitalinos sin aumentar las tasas y permitir facilidades de pago, dispensando los intereses a quienes no han podido realizar sus pagos por la afectación de la pandemia. Retomando un poco más el punto de la pandemia, don Adolfo. Es que el contrato es claro y en el contrato queda abierta la posibilidad del aumento en los impuestos municipales. Y decía, para una campaña publicitaria, por lo que tenemos en el escenario, la campaña política partidaria, el planteamiento es hasta ciertamente ambiguo, porque en la práctica, o sea, quiere vender la idea de una reactivación económica, pero en la práctica es lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué razón? Simplemente porque él sabe que no tiene una política municipal de recaudación de impuestos, pero sí tiene una política municipal, incluso que el dinero de los trabajadores es para pagar salarios de un comité de aplausos que anda con él e incluso haciéndole la campaña política. Entonces, eso al oído de la población es un canto de sirena. Él sabe perfectamente que no tiene ni las condiciones, ¿verdad? Y la relevancia que él ha puesto en el contexto sobre ese plan, no es cierto. Y hay que decirlo muy claro. No es cierto que eso lo va a ejecutar, no lo va a desarrollar. Ahora, en cuanto a los despidos que usted mencionaba, él hacía referencia en unas declaraciones dadas a un periódico matutino, asegura que suprimió más de 100 plazas que eran calificadas como fantasma. El alcalde Ernesto Mason, y estoy asumiendo el papel del ausente en vista de que obviamente él no está. Vamos a invitarlo más adelante para que pueda dar su punto de vista con relación a estos elementos que estamos tratando ahora acá con el secretario de organización de Astran. Él aseguró que suprimió 120 plazas fantasmas de la unidad de parques, plazas y zonas verdes que estaban bajo el control de Astran y parte de la Dirección de Desechos Sólidos de la comuna. Plazas fantasmas. No, es que es cierto, si plazas fantasmas existen, pero en su momento lo vamos a dar a conocer y son de él precisamente. Y voy a mencionar 2 aspectos relevantes. Número 1, los despidos que él ha hecho y que hace alusión por boca de él, no son plazas fantasmas. Gente de 25 años laborando, mujeres solteras. ¿Y cuál es el efecto de todo eso? El pago de las no retenciones, incluso nos ha hecho caer en altos índices de morosidad. Empezamos con mora sobre intereses, 36.89 dólares. Y así va en ascendencia. Moras por intereses, 604.80. Moras por intereses, 571.96. Esto es en los estados degradantes que nos ha hecho caer el alcalde. ¿Esa es una cuenta de un trabajador
¿Perdón? Esa es una cuenta de un trabajador. Por supuesto, este es el Estado, ¿verdad? Este es el Estado, ¿verdad? Y ahí están los descuentos y no aplicados. O sea, ¿qué es lo que sucede? Aquí aparecen en cada uno de estas situaciones, ¿verdad?, los descuentos que se hacen a manera de ejemplo, ¿verdad? A manera de ejemplo. Si ustedes revisan ahí, dice saldo en mora, 571. Saldo en mora, 571. Eso es mentira. Ahí están los descuentos de las retenciones de los compromisos que nosotros hemos adquirido. Y eso no es mentira. Plaza Fantasma, ¿a qué se refiere él? Y cabe mencionarlo, y nosotros lo condenamos en su momento. Número 1, el atentado en contra del señor ministro de Trabajo, Óscar Rolando Castro. Ese es otro tema del cual me gustaría que me lo aclararan, porque en su momento el el ministro decía de que se sentía amenazado, perseguido, ¿verdad? Y precisamente por aquellos grupos que están cercanos a la alcaldía, decía, sí, de manera directa. Es que ¿cuál fue el resultado de todo ese atentado? O sea, eso solamente, cabe en la mente de un desquiciado mental que padece de paranoia, esquizofrenia y un psicópata. ¿Y hay una investigación sobre esto? Voy a hacer una pausa y hablamos de esto cuando regresemos. Voy a hacer la pausa, 7:45. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias por estar enviando sus comentarios. La alcaldía de San Salvador, con este plan, me están haciendo acá mención, busca la reactivación de cerca de 30,000 empleos para la capital, que son los que en su momento han sido perdidos a raíz de toda la pandemia del COVID-19. Un punto que me plantean desde el área de nuestros amigos que nos están viendo a esta hora de la mañana. Nos vamos a la pausa y regresamos más con don Adolfo Ramos, dirigente y secretario de organización de Astran. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos últimos minutos para poder hablar acerca de estos dos aspectos. Uno de ellos es la denuncia de estar detrás de todo esto ataques directos contra sindicalistas. Está la muerte de un sindicalista también en medio de este conflicto. Por un lado también, en el caso de Soyapango, sindicalistas dicen que el descontento es porque la comuna de Soyapango pretende privatizar el servicio de recolección de desechos sólidos, que es un punto también que está en agenda, de los cuales ustedes están denunciando, don Adolfo. Por supuesto, en el tema de Soyapango, obviamente eso está sobre el escenario y en la mente del señor alcalde Juan Pablo Álvarez. Es más, él a través de las redes subió a subasta pública la concesión de los desechos municipales. Entonces, es un llamado de alerta para la clase trabajadora en Soyapango, estar atentos. Es más, allá hubieron 3 compañeros lesionados, gracias a Dios están fuera de peligro, pero se dio el hecho. Entonces, para nosotros es una planificación sistematizada en cuanto no al golpe a las organizaciones sindicales, sino una aniquilación a través de sus dirigentes. Lo que mencionaba, la muerte lamentable, vil y cobarde, el asesinato de nuestro compañero dirigente, Weder Arturo Meléndez. El ataque sistematizado en contra del señor ministro Rolando Castro, quiere decir de que ahora no se ataca solamente a la clase sindical genuina, sino que también ahora a funcionarios públicos, como el caso del señor ministro. ¿Por qué razón? Simple y llanamente por tutelar los derechos y los atropellos a los cuales estamos siendo llevados y golpeados en un contexto general. Hasta el día de ahora, esa es la función que desarrolla el señor ministro, muy loable, porque
Anteriormente ahí lo que se tutelaba eran los derechos de las empresas privadas para seguir atropellando la dignidad y los derechos fundamentales de los trabajadores, a través de un muy buen y excelente equipo de trabajo que le acompaña, y eso está dentro del marco de sus funciones, número uno. Pero si vemos a los autores materiales de esto, están las investigaciones en el caso, son empleados de la misma alcaldía de San Salvador, comité de aplauso del alcalde. Y cuando hace referencia al tema de las plazas fantasmas, bueno, estos señores nunca llegaron a trabajar, ¿verdad? Tenemos el asesinato de nuestro compañero Weder, igual en las mismas circunstancias. A él le dieron seguimiento hasta llegar a la ejecución del asesinato. Estamos sobre la base en la investigación del compañero Weder Meléndez. Hay un proceso investigativo. En el caso del señor ministro de Trabajo, hay personas detenidas. ¿Y qué es lo que sucede? Hay altos indicios de que probablemente incluso el señor alcalde puede estar detrás de estas maquinaciones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hacerle el llamado al señor fiscal que ni tan siquiera un pronunciamiento ha existido en estos casos. Al señor procurador de Derechos Humanos, Apolonio, que por lo consiguiente tampoco. Entonces, ¿por qué no actúa ante estos hechos? Pero sí judicializa casos como en el tema de los compañeros del órgano judicial que tienen un proceso, y más sin embargo, ¿por qué hay altos índices de la confabulación incluso dentro de la alcaldía? Bueno, hay una situación en el escenario. Cuando yo leo la palabra de los contratos, que estos son operadores, yo solo hago la relación y lo asocio con el tema de como financiero prácticamente de estructuras criminales, negociador, y por eso el señor alcalde tiene un proceso abreviado en los juzgados, en los tribunales correspondientes, donde incluso hemos pedido a la jueza quinta de instrucción que le quite ese beneficio, porque ese es un beneficio, lo mande a los tribunales correspondientes y pueda ser puesto a la orden para que incluso tiene que pagar con cárcel. Ahora, todo esto tiene que ver con los intereses económicos por la privatización de los servicios. Es que aquí está el ejemplo, el claro ejemplo, Ernesto. Aquí está. Ahí están las diferencias. Soyapango es igual también, como usted mismo me lo decía, extra cámara. Porque en Soyapango también han habido situaciones similares donde incluso un agente del CAN es acusado de herir a varios sindicalistas. Sí, pero ahí el alcalde tiene que tener debe de tener responsabilidad penal, porque hay audios donde él hizo un llamado a la incitación, incluso irle a dar fuego a los camiones para que dijeran que eran los trabajadores los que le habían... y ellos lo que estaban haciendo era resguardando los bienes municipales. Debe de tener una responsabilidad penal. Pero vayámonos al otro escenario. Hay una declaración que acaba de hacer o que hizo el alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez, y dice: en Soyapango trabajamos con pruebas, ¿verdad? No con chambres. No, por supuesto, si es que el ataque directo a los compañeros lesionados no son un chambre, el llamado al señor alcalde. Es más, hay un proceso sobre esa base. Lo que yo digo es que en alguna medida él debe de tener responsabilidad penal. Pero volvamos al escenario de la privatización y de las demandas del no pago de las retenciones. Esto está tipificado y es un hecho condenable y que está incluso pagadero con cárcel entre 2, 4, 6 y 8 años. ¿Por qué el señor fiscal no ha puesto cartas en el asunto? Ese es el llamado específico. ¿Por qué no se ha pronunciado ante este caso? Él debería de judicializar estos casos y mandarlos a los tribunales correspondientes. Si ya tiene aproximadamente 7 meses en su poder la documentación con pruebas contundentes, debería de judicializar el caso, mandarlos a los tribunales correspondientes, porque Ernesto Mason debería ya de estar preso.
A ver, enfrentamos muchos obstáculos, dice Ernesto Mason, y muchas adversidades, y incluso acosos y ataques de los mismos trabajadores que están siendo manipulados, en este caso por la administración actual de gobierno, dice. Los compañeros que han sido despedidos no han sido manipulados. Ese es un término lleno de falacia. Y dice que detrás de todo eso está precisamente, en este caso, el ministro de Trabajo, dice Ernesto Mason. Es que el alcalde está tan obsesionado con nuestra organización, está tan obsesionado de que inventa una sarta de mentiras por un lado, al siguiente día está inventando otras mentiras para justificar sus actitudes, sus irresponsabilidades, el robo del dinero de los trabajadores municipales, para justificar. Entonces él quiere desviar la atención y montar cortinas de humo. Un poco para asumir el papel del ausente, en este mismo programa, estoy recogiendo un poco las declaraciones que diera en este mismo programa. Nosotros presentamos pruebas de lo que estaban haciendo, de cómo estaban siendo financiados con recursos públicos, recursos del Estado, como andaban tratando de comprar votos con paquetes alimenticios que les proporcionaban, y ahí hablaba precisamente de la función del ministro, luego de conocer y que no les quedara duda de que el sindicalista estaba detrás de todo esto. Las autoridades del partido procedieron a retirar. En este caso habla de un señor ahí en particular sobre ese tema. No, es que mire, es que una cosa es tener un espíritu de servicio a los más desprotegidos en este país, y yo creo que dentro de las funciones del señor alcalde, que es muy bueno que lo recibe la gente, por la gente, pero las actitudes del alcalde son puramente de cara a campañas electorales. ¿Ustedes no se están prestando a un juego político electoral? Solamente repito, el alcalde incluso, no dudamos de que ha tenido financiamiento de parte del Ejecutivo, porque eso es lo que él anda haciendo en estos momentos, mendigando para su campaña política. Entonces, pero más sin embargo, cuando usted hace la pregunta que si nosotros no nos estamos prestando a una campaña política electoral... ¿Para desestabilizar su gestión? No, es que ¿quién es el peor enemigo del alcalde? Él mismo. Él se está generando desestabilización. Ellos saben que ante la retina de la opinión pública no tienen un augurio favorable de cara a los resultados electorales. Y eso lo dice la opinión pública, no lo dice Astrán, no lo dice el ministro de Trabajo. Entonces, ¿qué implica eso? Que él en su desesperación, y es tanta la obsesión con nuestra organización, que este señor, me atrevo a decir que ni duerme. Pero no duerme también por estar gestando planes maquiavélicos. Hay un grupo élite en la alcaldía de San Salvador donde se están viendo beneficiados con empresas particulares, familiares, con el tema de los contratos. Y esto, del ejemplo que le daba, de los intereses en mora, y esto no es una campaña política electoral o que estemos detrás de todo esto. Ok, vamos a estar atentos a darle seguimiento a esta situación, que no es nueva, y sobre todo también para conocer también el otro ángulo de la moneda, como siempre estamos prestos a conocer los dos lados de la información. Don Adolfo, se me fue el tiempo, quiero agradecerle que me haya permitido esta vez conversar con usted y conocer la opinión de ustedes como trabajadores frente a este supuesto impago de cuotas retenidas, despidos de trabajadores, la supuesta privatización de servicios municipales y también pues la demanda que ustedes hacen para el esclarecimiento de la muerte de uno de sus compañeros. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Muchísimas gracias, Ernesto, a su persona en particular, al grupo Megavisión, y solo termino diciendo algo. Hacerle llamado al fiscal nuevamente para que ponga manos en la problemática que estamos viendo, número uno. Y número dos, si el alcalde tiene la impresión de que lo que hemos dicho acá es para favorecer campañas políticas o es para contrarrestar el trabajo que él dice que hace, que no está haciendo nada bueno, entonces decirle que si este día hemos dicho mentiras o he dicho mentiras, que venga con pruebas contundentes y demuestre lo contrario. Le agradezco muchísimo. Por mi parte, esto es todo por hoy. Como siempre, agradecido con Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Pásenla bien y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.
Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.